Bueno, son las 8 de la noche. Muchísimas gracias por estar. Eh, Creo que es muy importante de alguna manera recapitular eh, de dónde provenimos la mayoría de los que pues, fuimos educados en alguna religión cristiana, ¿no? O católica, etcétera, ¿no? Como la mayoría de los mexicanos, ¿verdad? Eh, y reconocer nuestras raíces, que son las raíces del pueblo judío, y también recordar de alguna manera que eh, en esta época donde el rechazo al otro, este, las ideas tan idiotas que existen en algunos países de que no existió el holocausto, eh, estas ideas también de que de alguna manera va a haber o el pueblo judío tiene un plan maligno para dominar el mundo, etcétera, etcétera, pues son ideas muy simplistas y además que causan pues solamente agresión, ¿sí? Eh, bueno, las palabras del rabino José Cohen, acuérdense que el apellido Cohen, además de ser muy común entre los judíos, significa sacerdote. Eh, Hora es ya de que nuestros devotos de la religión judía conozcan el fundamento de su creencia y aprecien la moral que encierra el judaísmo y que lamentablemente ha sido desconocido por la mayoría. Dice el rabino, no acabo de leer bien aquí, Garchón, vendrán días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan y de sed, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. ¿Sí? La estructura de donde saqué esta presentación está dividida en varias partes. Los deberes que tiene cualquier ser humano ante otra persona, eh, Dios y la religión, los dogmas y prácticas, los deberes que tenemos hacia Dios y la literatura que existe a nivel del pueblo hebreo, ¿no? Bueno, desde luego es muy importante reconocer, pues, que compartimos el Antiguo Testamento junto con el pueblo hebreo, ¿no? Y más interesante es todavía entender que los principales patriarcas, como Abraham, son el origen no solamente de las religiones judeocristianas, sino el origen del propio Islam, ¿sí? Eh, También me gustaría comentar que así como otras mitologías han expuesto, en esta, es que no le podemos llamar verdad histórica, aunque a veces coincide con ciertos elementos históricos, pero bueno, en esta forma de pensar y en estas escrituras, al igual que en otras religiones, el ser humano ha sido creado varias veces por Dios, no solo la primera vez que sabemos que compartimos con muchas otras religiones cuando Dios decidió matar a todos y dejar solamente a Noé, ¿sí? Eh, y bueno, luego la religión hebrea tiene el Talmud, que es la enseñanza transmitida oralmente y luego escrita
en tiempos de persecución. Y aquí me parece muy interesante entender que el pueblo hebreo ha sido perseguido constantemente, ¿sí? Ahorita hasta se van a impresionar de todas las veces que han sido dominados, de todas las veces que han sido esclavizados a lo largo de su historia. Nos tenemos que remontar a más de 2000 años antes de nuestra era, ¿sí? Y cuando digo nuestra era, pues es antes de Jesús, ¿verdad? Bueno, en la Biblia hay tres grandes divisiones. Uno es la Torá, que es la ley de Moisés o Pentateuco, que son 5 libros, donde Moisés, uno de los grandes patriarcas y también profetas, porque profeta es aquel que puede hablar directamente con Dios, ¿sí? Contiene relatos históricos y la ley dada por Dios a Israel. También está profetas, que son la primera historia de este pueblo y los discursos de moral. También está el Ketubim, que son o agiógrafos, que son las escrituras santas, libros que no son obras de los profetas, pero sí se incluyen entre los libros sagrados. Entonces, uno de los autores más importantes, pues es uno de los más grandes, en mi opinión, líderes que ha habido en este mundo. Se llamó Moisés, ¿sí? No, nunca se ha sabido su nombre hebreo real, porque se le puso Moisés porque tiene que ver con que fue entregado en el río para ser salvado de cuando el faraón solicitó que mataran a todos los primogénitos, y la mamá de Moisés decidió arriesgar su vida, lo metió en un cestito cuando era un bebecito y lo aventó al río Nilo. Y fue a dar precisamente con la hija del faraón, que lo adquirió como si fuera un hijo propio porque ella no podía tener hijos. Y fue criado como un príncipe egipcio, pero después pudo reconocer que sus orígenes eran hebreos. Y bueno, pues es toda una saga la que tiene la vida de Moisés. Y, y que tristemente termina no viendo lo que Dios le prometió, que fue la tierra de sus antepasados, que se llamaba Canaán. Fue la tierra que Abraham y los primeros patriarcas tuvieron, y abarca la zona de Siria, Palestina, Israel, y algunos otros pueblos de esa zona, ¿no? Él, por cometer un error, Dios le impidió terminar de ver la tierra prometida. Pero también es muy interesante que Moisés sea una de las figuras más interesantes, en el sentido de que es de las pocas personas que Dios se ha llevado de cuerpo entero, ¿sí? O sea, no fue enterrado, los ángeles bajaron por él y se lo llevaron de cuerpo entero, porque fue uno de los más fieles seguidores de Dios, ¿sí? Y él escribe el Génesis. ¿Y cómo lo escribe? Pues en tabletitas, así como de yeso, ¿sí? Escribe el Éxodo, que es la salida del pueblo hebreo cuando estaba esclavizado por Egipto. Escribe el Levítico, que son los deberes sacerdotales de una de las 12 tribus hebreas, que son los levitas. Los levitas se dedican precisamente al estudio
son como los sacerdotes, es decir, son los que se dedican a enseñar la palabra de Dios. De hecho, él pertenecía a la tribu levita, al igual que su hermano Aarón, ¿sí? También escribe Números, que es el primer importante censo del pueblo de Israel, y el Deuteronomio, que es la segunda ley, y son importantes sucesos de la historia de Israel en tiempos de Moisés, que le da eh, a él el aprendizaje y entendimiento de lo que al hombre le trae un mal, ¿sí? Eh, entonces, la parte de los profetas es muy interesante porque, digamos, a partir de Moisés aparecen los primeros profetas, eh, hasta que es la primera destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, después de Moisés, que no llegó a ver la tierra prometida, su sobrino llamado Josué, él entrega la posibilidad de hablar con Dios. Posteriormente viene el periodo de jueces, eh, que son personajes que como dice su nombre, eh, Ujú. sí, adelante, ¿alguien quiere hablar algo? ¿No? El periodo de los jueces es cuando, así como su nombre lo dice, porque Moisés al ser el primer gran patriarca, él tenía que resolver directamente los problemas que había en la sociedad hebrea. Luego lo hizo su sobrino, pero ya eran tantos el pueblo que se requirió hacer unos llamados jueces que pudieran dirimir los problemas que había entre el pueblo hebreo. Eh, por ejemplo, Samuel era un juez, sus hijos también. Samuel a su vez también escuchaba a Dios. Y entre los reyes, que es la siguiente etapa, eh, probablemente sea David el más importante profeta. Y existen los últimos profetas, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros 12 pequeños profetas. Entonces, profeta es aquel que es capaz de hablar directamente con Dios, ¿sí? Bueno, luego la etapa de agiógrafos, que significa escrituras santas. Están los salmos, están los proverbios y está la etapa de Job o el relato de Job, el cantar de los cantares, Ruth, las lamentaciones de Jeremías, el Eclesiastés, Esther, Daniel, Esra, Nehemías y Crónicas. Y algunos libros que no han tenido suficiente seguridad de autenticidad y que tanto en la religión hebrea como en la religión cristiana se les han llamado apócrifos y se les ha sacado de los principales libros. Entonces, entre las joyas de los agiógrafos tenemos, por ejemplo, los Salmos de David. Me gustaría platicarles un poquito de David. David nace de una familia eh, compuesta, de alguna manera como las que hay ahorita. Es el hijo menor, el que todo mundo trata mal, el que no toman en cuenta a nadie, el que le dan los trabajos más pesados, eh, el que mandaban a pastorear incluso semanas en el campo,
y él solito allá en el frío del monte, cuidando a las ovejas, eh, tocaba el arpa y cantaba sus alabanzas a Dios. Una la han escuchado muchísimo, se las voy a poner ahorita, ¿sí? También están los Proverbios y Job, que son atribuidos a Salomón. Acuérdense que Salomón eh, viene de la rama de precisamente de David, ¿sí? Y luego viene Ruth y sus lamentaciones, ¿no? Que llora la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces aquí tenemos uno de los salmos más conocidos que ustedes han oído y que fue escrito por David. Les recomiendo mucho leer los salmos de David, porque a pesar de haber sido en una etapa pecador en su forma de pensar, la mayor parte de su vida, desde niño, siempre tuvo fe en Dios y siempre le cantó alabanzas a Dios. Entonces el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Y aunque pase por el valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y el Señor moraré, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esto lo compone en el momento en que llega precisamente eh, Samuel y llega la familia de donde vive David, que es el menor, como les platicaba, y como el primer rey de Israel, pues no cumplió con Dios, decide Dios encontrar una persona que fuera la más adecuada y encuentra un pequeño pastor que llega a Samuel y lo unge como el siguiente rey de Israel. De hecho, cuando llega a su casa, salen todos los hermanos, porque él le dice a su papá, necesito ungir al siguiente rey de Israel. Y todos dicen, pues aquí estamos nosotros. Y lo revisa a todos. Y dice, no, me falta alguien. Aquí hay alguien que está faltando. Y así despreciativamente, ha de ser ese chamaco que está ahí cuidando el rebaño, ¿no? A ver, mándenlo llamar. Y enfrente de sus hermanos dice, tú vas a ser el siguiente rey de Israel. Y lo unge. A partir de ese momento es perseguido porque habiendo otro rey, el otro rey pues no quiere perder poder porque confundió lo que es ser rey. En vez de servir a Dios y a su pueblo, se sirve a sí mismo, eh, y empieza la persecución de David, que no termina hasta que finalmente se convierte en el segundo rey de Israel. Y bueno, luego está el Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El autor pasa revista a las alegrías pasajeras de la vida, concluyendo que solo el temor a Dios y el cumplimiento de su voluntad no son vanidad. Esther. Esther hace el relato de la liberación de los israelitas cuando Amán, ministro del rey de Persia, obtuvo el edicto de exterminio de todos los israelitas de su imperio. Luego está Daniel.
Esra y Nehemías y Crónicas. Daniel es un profeta que narra sus episodios de su vida. Esra y Nehemías, el retorno del cautiverio de Babilonia y la reconstrucción del templo por segunda vez. Y Crónicas, que es la historia de Israel desde Adán hasta el retorno al pueblo, al lugar prometido por Dios. Entonces dense cuenta de este pobre pueblo porque miren, son esclavos de Israel, digo, de Egipto. Eh, Resulta que Jacob y su familia llegan a Egipto porque hay una gran sequía en el área de Canaán y uno de los hijos, José, ya había llegado a Egipto y había sido muy querido por el faraón. Pero con el paso de los siglos, los israelitas fueron esclavizados durante 4 siglos, a tal grado que empezaron a olvidar a su fe. Y es cuando regresa Moisés y los puede liberar. Y inicia el llamado Éxodo, que marca el inicio del regreso hacia la tierra prometida. Déjenme cerrar la ventana porque ya está el tamalero. El tamalero y el de los, ¿cómo se llama? El de los, no sé, pero tanto ruido. Eh, eh, Aunque Moisés, que les digo que es un personaje interesantísimo porque él, siendo criado como príncipe egipcio, empieza a observar la maldad con la que tratan a los esclavos hebreos. Y llega un momento en donde, en un ataque de furia, porque él es creado como un gran guerrero, de hecho pelea contra los hititas en el ejército egipcio, eh, ve a un capataz golpeando a un esclavo judío, la rabia lo llena de coraje y mata al guardia. Y entonces es sentenciado a muerte y tiene que escapar al desierto. Y casi llega muerto a una región que se llama Median, donde encuentra, gracias a Dios, un personaje, a pesar que la mayoría de los otros pueblos no creían en el mismo Dios, encuentra a un personaje que era un sacerdote que tiene varias hijas, se llama Yetro, y se enamora de una de sus hijas, que es la que impulsa a Moisés durante toda su vida hasta el último momento de su vida, ¿sí? Porque siempre después de un gran líder hay una gran mujer, en este caso la esposa de Moisés, ¿sí? Se llamaba Séfora. Entonces regresa a Egipto y libera a su pueblo con las 11 plagas hasta que el faraón los deja salir. Y le es prometido a Moisés regresar a conquistar la tierra de sus antepasados, que es Canaán, pero por un error que tomó, cuando en muy enojado no respeta lo que le pidió Dios, Dios le avisa que jamás tocará la tierra de Canaán y solo su sobrino lo va a hacer. Entonces es Josué el que termina conquistando Canaán, ¿sí? Y luego eh, viene sucesivamente Saúl, que es uno de los grandes profetas o jueces,
que unge como primer rey de Israel perdón, Saúl es el primer rey de Israel, luego es el que comete errores y que es cambiado por David y persigue a David durante toda la vida. Y luego sigue Salomón, que consolida el reino de Israel. Y luego tras Salomón se divide Israel en dos grandes partes, que es Israel del norte y Judá al sur. Y luego los vuelven a conquistar, los conquistan los asirios, eh, la población es deportada y dispersada, y en el siglo VI antes de Cristo, también Nabucodonosor, el babilónico, conquista Jerusalén destruyendo el primer templo y lleva a miles de judíos a la esclavitud en Babilonia. En este periodo viven los profetas Ezequiel y Daniel, ¿sí? Y para acabarla de fregar, el imperio persa también los conquista Babilonia y permite que los judíos regresen a Jerusalén e inicien la reconstrucción del segundo templo, ¿sí? La reina Esther eh, juega un papel muy importante porque hay un complot para matar a todo el pueblo israelita dentro del imperio persa. Entonces, en resumen, Egipto, luego Canaán, luego dominio de Asiria, luego dominio en Babilonia, luego Persia, y bueno, pues sigue el conflicto hasta el día de hoy. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, el Talmud, la palabra Talmud significa enseñanza y fue transmitida como la mayoría de las culturas antiguas con transmisión oral. Se escribe en tiempos de persecución cuando las autoridades religiosas temían que los textos fueran olvidados. Me recuerda mucho a Cuauhtémoc cuando dice, por favor, escondan todo porque el sol se ha ocultado y necesitamos guardar nuestro conocimiento. Eh, la Mishnah es un estudio breve declaración de las leyes religiosas y civiles. Su autor es un rabino. La Gemara, un estudio tradicional que explica el Mishnah y resume las discusiones de las casas de estudios, contiene también enseñanzas de moral. Y luego hay dos Talmuds, y bueno, pues voy a hablar del de Babilonia porque es el que se considera más, más bien escrito de alguna manera, ¿sí? La moral del Talmud es muy hermosa, habla de la caridad, habla de la tolerancia, la probidad y la piedad como una elevación de sentimientos insuperables. ¿Quién es Dios? Para el pueblo, Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo existente. Lo ve todo y lo sabe todo. Lo entiende todo y gobierna a todas las criaturas que él mismo creó. ¿Por qué sabemos que existe un Dios? Porque Dios se hizo conocer a los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, y más tarde a Moisés. Acuérdense de la gran prueba que le pone a Abraham.
cuando le dice, vas a hacer un gran sacrificio, vas a llevar a tu hijo a este montículo y a esta piedra y me lo vas a sacrificar a mí. Y en el momento que lo va a sacrificar, un ángel le toma la mano y le dice, ya mostraste la fe que tienes en tu Dios y no vas a sacrificar a tu hijo porque de él van a ser Israel. Y luego, ¿por qué sabemos también que existe Dios? Por un instinto universal. En todos los tiempos, hombres salvajes y civilizados han abrigado la creencia de un ser supremo, un instinto universal, no puede contener tal error. Y el orden y la bondad que reina en la naturaleza no puede ser una obra al azar. El rey David gritaba, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento declara su obra, porque él observaba desde que era pastor las maravillas de toda la naturaleza y por eso le cantaba canciones a Dios, ¿sí? Eh, Aunque estamos seguros de la existencia de Dios, pues no podemos representarlo, porque Dios es espíritu y no cuerpo. De hecho, eh, los hebreos no tenían figuras, no tenían, al contrario de los pueblos cananeos con los cuales pelearon, era, era el Dios sin rostro. No, no había ídolos que adorar, ¿sí? Lo más importante era la fe en la existencia de un Dios. Y cada que conquistaban un reino de Canaán, destruían todos los ídolos, que por cierto, desde su punto de vista, eran ídolos eh, a los que se les sacrificaba hasta personas inclusive, ¿no? Lo cual para ellos era muy malo y acababan con ese tipo de religiones. ¿Qué es la religión? El objeto de la religión, según esta creencia, es acercar al hombre a Dios y al hombre con sus semejantes. Nos enseña que Dios es nuestro creador, nuestra providencia y nuestro Padre celestial, y que todos los hombres somos hijos de un mismo Padre, unidos por una solidaridad fraternal. En la antigüedad hubo innumerables religiones desapareciendo la mayor parte de ellas por groseras e inmorales. La religión israelita, llamada también la ley de Moisés o judaica, sobrevivió porque, instituida por el Dios mismo, está fundada sobre creencias más elevadas de una moral más pura. Y bueno, todo nace con la promesa que le da Dios a Abraham. Por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando dice eso, no se refiere a los judíos, se refiere a cualquier persona que se acerque a la fe de Dios. No, por eso hay judíos que ustedes pueden ver que pueden ser negros, que pueden ser güeros, que pueden ser de todo tipo, porque en el judaísmo cualquiera que adopta la fe puede ser integrado, ¿sí? Dios escogió a Israel para enseñar a la humanidad el monoteísmo. En su época, casi todos los pueblos eran politeístas y enseña la creencia de un solo Dios, de una unidad moral, del consuelo y la esperanza que contiene la fe y la creencia. En el monte Sinaí anuncia directamente, vosotros seréis por mí un pueblo de sacerdotes. Dios tuvo preferencia en confiar esta misión a Israel porque Abraham
Isaac y Jacob se distinguían por su fe y su vida virtuosa en medio de tanta idolatría que vivían en los pueblos que vivían alrededor de ellos. Entonces, Dios ama a todos los hombres a pesar de la elección de Israel. Dios ama también a todos los demás hombres porque todos son sus hijos. Moisés dijo, todos los pueblos te son queridos, protegidos a los que sean buenos, por favor. Él siempre rogaba porque Dios no fuera cruel con los que se equivocaban. Los justos de todas las naciones, el Talmud agrega, los justos de todas las naciones tienen participación en la vida futura. Israel cumplió en parte esta misión durante 20 siglos, pero aún resta mucho. El monoteísmo es ignorado por algunas naciones y la fraternidad humana es desconocida por la mayoría de los hombres. Eh, y bueno, pues viene toda una etapa que me voy a pasar muy rápido, que son los dogmas y prácticas, ¿sí? Eh, una parte muy importante, desde luego, son las famosas tabletas de piedra, que es cuando, bueno, Moisés, estando en Medián y siendo de nuevo, pasando de ser un gran príncipe con todos los lujos, se convierte en un pastor, pero empieza a ver en un monte que algo lo llama. Sube al monte y se encuentra una zarza ardiente que le habla y le dice, soy tu Dios, eres el elegido para poder rescatar a mi pueblo de Egipto. Y ya posteriormente del Éxodo es cuando vuelve a subir al monte y escribe los 10 mandamientos famosos en 2 tabletas de piedra. La primera tabla son los deberes ante Dios, reconocer a Dios como único, no hacer ídolos, no invocar su nombre en vano, santificar un día de la semana dedicado a Dios, que para ellos es el sábado, y en la segunda tableta, los deberes que tenemos ante el prójimo, honrar a los padres ante todo, no matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falso testimonio contra tu hermano, y cuando se refiere a tu hermano es a cualquier persona, y no envidiar, digo, para quien le caiga el saco, ¿verdad? Los 10 mandamientos, eh, yo soy el Dios que te sacó de Egipto, de casa de esclavos, no vas a tener otro Dios, no harás ídolos ni imágenes, nunca invocarás el nombre eterno, el nombre del Eterno en mentira. Recuérdate del sábado para santificarlo, respeta a tu padre y a tu madre, no cometas homicidio, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio contra tu prójimo, no envidies la casa ni la mujer del otro. Aquí resulta interesante porque cuando Moisés sube y se tarda varias semanas, el pueblo empieza a desesperarse y empieza a dudar de que Moisés inclusive ya murió porque no regresa del cerro, ¿no? Del monte. Entonces se empieza a inquietar. Estamos hablando de cuando ya salieron de Egipto y, y empiezan todos ahí a armar un desmadre y su hermano Aarón, bajo malos consejos de gente acostumbrada, porque varios egipcios salieron con ellos, lo empiezan a malaconsejar y dicen, para que calmes al pueblo tienes que crear un ídolo, ¿sí? Agarra el oro que traemos todos y construye un ídolo para ser adorado. Y construyen un becerro de oro. Cuando baja Moisés y ve eso, avienta las tablas al suelo.
y se lamenta tremendamente y además se encabrona de una manera tremenda contra su hermano. ¿Qué has hecho, hermano? ¿Por qué hiciste esto? Rompiste las leyes de Dios. Vamos a tener un gran castigo. ¿Cuál fue el castigo? Morarás 40 años en el desierto por haber cometido esto. Y no vas a llegar a la tierra prometida hasta que pasen 40 años. Ya se los quería chingar Dios, ¿eh? Pero Moisés le pide clemencia y el castigo son 40 años viajando por el desierto. Tenemos los 13 artículos de fe de Maimónides, ¿sí? Un gran teólogo, filósofo y médico, nacido en España, que tiene 13 artículos de fe, creo, con fe perfecta que Dios creó y gobierna todo. Creo con fe perfecta que Dios es único y uno. Creo con fe perfecta que Dios es espíritu. Creo con fe perfecta que Dios no tiene comienzo ni terminación. Creo con fe perfecta que solo Él debemos hacer nuestras oraciones o a Él. Creo con fe perfecta que todas las profecías de los profetas son verdades y que Moisés es el más grande de todos los profetas. Y así, diferentes cosas, ¿no? Que Dios premia a los buenos, que Dios nos enviará al Mesías, que nuestra alma es inmortal. Eh, y la justicia de Dios dice, como la altura que existe en la tierra y los cielos, así están mis pensamientos de los vuestros. ¿Sí? Los justos no siempre son venturosos en la tierra, ni los impíos siempre desgraciados. Sin embargo, todos van a tener finalmente la justicia de Dios. ¿Sí? El Talmud dice, no seáis como servidores que trabajan para ganar un salario. Debemos practicar el bien por el bien mismo. Y bueno, viene la era mesiáica cuando se espera el regreso de un Mesías, ¿no? Eh, Dice, los pueblos transformarán sus espadas en asadones, sus lanzas por arados, terminará la guerra y las aguas, Dios llenará toda la tierra con las aguas como llenan el océano, ¿no? También se habla sobre la inmortalidad del alma. El cuerpo se convierte en polvo, pero el alma retorna a Dios. En el Talmud dice que allá no hay tristezas ni muerte. Los justos se alegran de la felicidad eterna, reservada a aquellos que son amados por aquí en la tierra. ¿Sí? Y vienen todo el periodo de prácticas, deberes ante Dios, deberes ante el prójimo y deberes contra nosotros mismos. Uno de los grandes deberes es la oración, que expresa la admiración eh, a Dios que nos produce las maravillas del universo, el reconocer que Dios, eh, expresar a Dios el reconocimiento que nos merecen sus buenas obras, pedir protección a Dios y pedirle perdón por nuestras fallas. Y así vienen un montón lo voy a pasar rápido, les puedo pasar la presentación sin problemas porque son una gran cantidad de rituales tremendos que empiezan desde la mañana, la tarde, la noche, eh, y periodos del año importantes, ¿no? Este, entonces, bueno, pues
hay muchas etapas en donde se hacen diferentes rituales, ¿no? Oraciones de las mañanas, del día, de sábados y días festivos, santificaciones, eh, ceremonia de salida del Sabbat, este, oraciones cuando hay difuntos, eh, reuniones para leer los salmos, oraciones antes y después de comer, al acostarse, al levantarse, ¿sí? Todo esto se hace inclusive con objetos especiales donde se aplican correas en la frente, en el corazón, eh, que implica pues el cerebro, el entendimiento, el corazón, el sentimiento, etcétera, y los pensamientos que se inspiran en los mandamientos de Dios, ¿no? Y las ropas especiales que también se utilizan en diferentes rituales. Y así también hay meses religiosos en donde cada un mes tiene pues diferentes días importantes y fiestas importantes, como la que muchos hemos escuchado, que es el Hanukkah, ¿no? O fiesta de inauguración, este, el Yom Kippur, ¿sí? Eh, el Sabbat, que es importantísimo, porque es el día en donde no trabajas y donde le dedicas tu día a agradecer al Señor. El año nuevo, hebreo, ¿sí? Entonces, pues hay también peregrinaciones específicas, ¿sí? La Pascua proviene de ellos, ¿sí? Eh, el Pentecostés, la fiesta de las cabañas, que les recuerda cuando ellos eran pueblos nómadas y carecían de un techo, no tenían casas, vivían en donde fuera, ¿no? Tenían que hacer como especie de casas de campaña con lo que tenían, ¿no? Como pueblos nómadas y no tenían lugares o casas para poder vivir, ¿sí? Esta fiesta recuerda esa etapa. ¿Mm? Bueno, días de ayuno, eh, por ejemplo, un día especial que tiene que ver con Esther, que es la que rompe el plan de Amán para que el rey persa extermine a todos los judíos, pues es un día de celebración también, ¿no? Eh, Tienen sus creencias alimenticias respecto a lo que pueden comer o no pueden comer, ¿sí? Eh, la pureza de la mujer que tiene que ver eh, con que no debes de tener sexo con una mujer durante su periodo, eh, y la circuncisión del hombre, que es el recuerdo de la promesa que se hizo o del pacto, digamos más bien dicho, que Dios hizo con el patriarca Abraham, eh, y hace que todos sus descendientes se circunciden a los 8 días del nacimiento, lo cual recuerda el pacto con Abraham. Y aquí la parte que me gusta, que son los deberes que tienen el pueblo hebreo, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Todo hombre, cualquiera que sea su condición, es nuestro prójimo. Los deberes de justicia: no hagas a tu prójimo lo que no quieras que él te haga a ti. Los deberes de caridad: harás a tu prójimo lo que tú quieras que él te haga. Los deberes de justicia: respeta los bienes ajenos. Que vuestras balanzas, vuestros pesos, vuestras medidas sean justas. Todos los que cometen fraude son abominaciones para Dios. Respeta el honor ajeno. La calumnia, la difamación son pecados iguales. El Talmud dice: la calumnia y la difamación hace tres víctimas: el que lo dice, el que lo escucha y del que se habla. Parece mucho al bullying de hoy, ¿no? Tampoco nos está permitido prestar atención a la calumnia. Deberes de caridad: asistencia pecuniaria, proporcionando trabajo, prestando dinero sin interés o socorriendo con limosna. La caridad debe hacerse con discreción y palabra consoladora. No se debe de divulgar. Es solamente un acto entre ti y Dios. La bondad: amar al prójimo, venerar a los maestros, respetar a los ancianos, ser bueno con los inferiores, visitar a los enfermos, consolar a los afligidos, hacer reinar la paz, amar a la patria y ser bueno con los animales. Porque Dios también se enojaba cuando lastimaban a un animal. Amor a los parientes y a los maestros. Los hermanos, hermanas deben de testimoniar afección mutua. Debemos tener a nuestros parientes sentimientos de amistad, acudir en su ayuda, a los maestros, rabinos, profesores, quienes nos guían, tienen derecho a nuestra afección y veneración. El Talmud compara con nuestros padres. A nuestros padres les debemos la vida y a nuestros maestros el valor de la vida. Respeto a los mayores, respeta a los viejos, porque soportaron muchas dificultades y es humano endulzarles el tiempo que les resta. Levántate ante una cabeza blanca y honra a la persona vieja. A los inferiores, háblales con dulzura para hacerles sentir lo mejor posible su inferioridad, pues todos los hombres poseen un alma, respeto y dignidad. Fíjense, este es el principio de los derechos humanos, la dignidad humana. Digo, me resulta interesante porque normalmente decimos que el inicio de los derechos humanos es la Revolución Francesa, pero estoy encontrando aquí que desde este punto de vista se respeta la dignidad del ser humano a pesar de su condición. Por más humilde que sea, tiene dignidad y está protegido por Dios, ¿verdad? La visita de los enfermos. El hombre que sufre es muy sensible a los testimonios de solicitud. El Talmud dice: el que visita a un enfermo alivia una parte de su mal. Consolar a los afligidos. Las escrituras dicen: una buena palabra es como un panal de miel, es dulce para el alma y saludable para el cuerpo. Hacer reinar la paz. Sin la paz no hay felicidad ni en la familia, ni en los pueblos, ni en las naciones. El Talmud dice: tan sagrada es la paz ante los ojos de Dios, que él quiso llamarse el Dios de la paz. Amor a la patria. Debemos a nuestra patria devoción constante, contribuyendo a su prosperidad, defendiéndole hasta sacrificar nuestra vida. Por ejemplo, el profeta Jeremías escribió: procurad el bien del país, donde quiera que habitéis, y orad a Dios por su gloria.
ser bueno con los animales. Dios creó a los animales para que fueran útiles y agradables. Las escrituras dicen, no te mostrarás indiferente al ver caer en la tierra un animal, sino que lo ayudarás a levantarse. El Talmud agrega, no está prohibido comer sin antes dar de comer a nuestros animales. Los deberes con nosotros mismos, la vida y la salud. Nuestra vida es sagrada, por lo tanto Dios nos la dio para cumplir nuestros deberes, Dios nos la dio para eso. No está permitido abusar de ella ni entristecerla. La salud es inigualable y sagrada, pues sin ella no podemos cumplir debidamente nuestros deberes. El honor y la dignidad, los sentimientos de dignidad son los mismos que debemos tener como un valor moral muy alto. Evitemos cuando se pueda quebrantar este honor y dignidad, pues al perderlos caeremos del lado de los deseos y de las ambiciones vulgares. Tener inteligencia, corazón y voluntad. Debemos de cultivar la inteligencia mediante el estudio, el corazón con el ejercicio de la bondad y la voluntad para rechazar el mal y cumplir siempre con el Es que me bien. estaba muriendo de hambre y ya cené. Nada más si quieres regalarme agua, pero tú Apaga sí tu cenas. micrófono, Pero por dime, favorcito. ¿ya estás mejor del estómago? Ya, se les prende el micrófono sin querer y nos enteramos de todo. Cultivar la inteligencia. Cualquiera que se aparte de instruirse merece el reproche de las escrituras porque no está cultivando su inteligencia, que es lo que nos va a elevar eh, para acercarnos más a Dios. A medida que nuestra inteligencia se desarrolla, nuestros gustos y pensamientos son más nobles y podemos comprender mejor las maravillas de la naturaleza y de la creación de Dios. ¿Sí? El buen corazón y la voluntad. Un célebre rabino del Talmud preguntó a sus discípulos, ¿cuál es la más preciada condición de un hombre? Se inclinó porque él dijo, tener buen corazón. El hombre que tiene buen corazón posee todas las otras cualidades. La voluntad nos hace fuertes para rechazar al mal. El rey Salomón, descendiente de David, dijo que el hombre que debe ejercitar su voluntad para dominar a sus pasiones es superior a un héroe que conquista las ciudades. Nunca debemos apartarnos de cumplir nuestro deber. Digo, a pesar de que él se arrepintió tremendamente porque hizo una cosa bastante mala, precisamente por desear a la mujer de otra persona. Y el trabajo y la sociedad, la ociosidad, los beneficios del trabajo te dan salud, impulsa el movimiento y el esfuerzo para conservar y desarrollar la fuerza. Virtud ocupa nuestro espíritu y lo aparta de todo pensamiento que produce ociosidad. El trabajador encuentra siempre medios de salir honestamente de las necesidades de la vida y la paz del alma que nos fuerza a la aplicación y nos hace olvidar nuestros tormentos. El rey David dijo, si vives del fruto de tu trabajo, la alegría y la felicidad serán contigo. La intemperancia, modestia y orgullo. Los placeres no son permitidos, pero sí con moderación. La intemperancia disminuye nuestro valor moral y destruye nuestra salud. El hombre que no se sabe moderar es comparado como una ciudad sin defensa, hallándose a merced de todos los males. Me recuerda a un alcohólico del cual todo mundo se aprovecha, por ejemplo, ¿no? El orgullo. El orgullo es un gran pecado porque nos hace ingratos ante Dios y nos impide darnos cuenta de nuestra ignorancia y faltas. Eh,
El Talmud dijo, el hombre que busca honores, los honores van a huir de él, mientras que él huya de los honores lo van a perseguir. Finalmente, la sinceridad y la mentira. La sinceridad consiste en decir lo que pensamos y no lo contrario. Nos prohíbe también las restricciones mentales, dar nuestras palabras en sentido diferente para que los demás entiendan otra cosa, o sea, engañar. Es necesario decir siempre la verdad de todo corazón. La mentira apoyada por un juramento se llama falsía, ¿no? Pero el mentiroso sin juramento igualmente vil, porque nuestra y afirmación y negativa debe ser igualmente sagradas. Las escrituras dicen, quien profese la mentira no se presentará delante de Dios. La cólera, la cólera hace perder al hombre la razón y su dignidad. Si nos encolerizamos, perdemos toda nuestra conciencia, acumulando errores y perjuicios. La avaricia, la economía es un deber, trae la riqueza que podemos realizar para poder realizar actos de piedad y caridad, pero no debe de ser excesiva hasta que nos transforme en seres avaros, pues la avaricia nos impide vivir según las necesidades de nuestra salud y nos impide hacer el bien. La sobriedad conserva la salud del cuerpo y el espíritu. La glotonería es un pecado. El rey Salomón dijo, aquel que entrega la glotonería y la bebida cae en la miseria. ¿Sí? El orden y la limpieza, los vestidos deben de siempre estar sin mancha, no faltes a la limpieza de tu cuerpo. ¿Sí? Por eso hay que lavarse las manos, la cara antes de la oración de la mañana, ¿no? El pecado y la penitencia, el pecado y la falta al deber ante Dios, ante nuestro prójimo y ante nosotros mismos. Y el perdón se logra mediante la penitencia siempre y cuando sea sincera. ¿Cómo obtener el perdón? Confesar la falta directamente a Dios, arrepentirse con sinceridad, tomar una resolución firme para no volver a cometer la misma falta, reparar el perjuicio causado, pedir perdón al prójimo y pedir perdón a Dios. La piedad filial pues tiene que ver con tolerar pues las imperfecciones de nuestros padres, de nuestros parientes, ¿verdad? Filiales, padre e hijo, ¿verdad? O respetar a nuestros ancestros, ¿verdad? Eh, debemos honrarlos, eh, atemperando nuestra conducta a sus buenos consejos y practicando en su memoria cuanto podamos bondades que nos sean posibles. Y esto es en síntesis los pilares de la moral hebrea, los deberes ante Dios, los preceptos sagrados, la caridad, bondad y paz, la inteligencia, trabajo y sinceridad, los deberes ante el prójimo, los deberes ante uno mismo que te dan salud y dignidad, y toda la parte de oraciones y fiestas que fueron las que nos saltamos más rápido, ¿verdad? Ahora sí, ¿algún comentario, pregunta? ¿A qué le sonó? ¿Le sonó familiar? Mucho. Acuérdense, ¿a qué? A mi mamá. Qué bonito. Pero además, no sé si te fijas que Jesús viene a recordarnos, acuérdate que él dice, no vengo a causar discordia, sino a recordar eh, lo que nos enseñaron
nuestros padres, ¿no? Nuestros padres fundadores como Moisés, como Abraham y todo eso, ¿no? O sea, si te fijas, algunas de las cosas las repitió Jesús. O sea, él vino a recordar lo que era importante, ¿sí? Eso se llama, en otras formas, eh, pues un ser ascendido, en algunas formas se le llama avatar. No me gusta esa palabra porque ahora la utilizan hasta para los videojuegos, pero bueno, cuando yo era chico significaba un ser superior que regresaba a este mundo material para poder enseñar, ¿no? Y en este caso a Jesús, recordándonos muchísimo de lo que ya había sido escrito, pues en la religión donde él creció, ¿no? Donde él nació. De hecho, él es un descendiente directo de David, ¿sí? Eh, y de la línea que viene de los levitas, que son los sacerdotes, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Yo, maestro, pues que hay que agradecer todo y que hay que respetar también igual todo, ¿no? En este caso, desde un animalito, hay que brindarle apoyo, un anciano, a todos los que nos piden ayuda, pues hay que ayudar, aunque a veces resulta que es un poco contrariado esta parte, porque pues a veces por ayudar a los animales y brindarles como algo de comer y todo eso, a veces resulta ser un poco pues malo, ¿no? Porque las personas lo ven así. Entonces, pues no saben lo que Dios realmente pues quiere, ¿no? Para nosotros. No saben las personas. Luego hasta ves cómo los maltratan y los tiran de patadas y cosas de ese Sí, estilo, ¿no? Ujú. sí, exacto. Cuando son súper sintientes y súper inteligentes. Así es, Adelante, maestro. adelante, Mario Enrique. Sí, doctor, aprovechando la idea que ofreció la compañera, fíjese que no es tarea fácil comprender la información que nos ofreció, porque una cosa es comprenderla y otra cosa es llevarla a la práctica. Un ejemplo cotidiano, doctor. Fíjese que creo que no es nada nuevo. El maltrato animal existe dentro de la vida cotidiana y desafortunadamente no hacemos nada, simplemente contemplamos. Le platico una experiencia breve que yo tuve cuando fui a pagar el recibo de teléfono. Fíjese que un perrito que se veía que era de casa se cruzó ahí por Avenida Zaragoza. No sé si conoce usted, doctor. Sí, está grandísima, está súper ancha. Ajá. Y entonces se veía que se salió de casa un conductor, supongo o quiero pensar que no lo vio, y lo apachurró. No se murió el perrito. Sin embargo, el perrito se quejaba y los choferes no les importó, ¿eh? Lo iban a atropellar. O sea, ellos seguían concentrados en seguir su camino. Y yo, no sé, como valiente, bueno, gracias a Dios no me atropellaron. Fui a agarrar a ese perrito porque me llamó la atención, ¿no? O sea, gritaba de una forma, maullaba, ¿verdad? Como animalito, de una forma desesperante, como que quería Un dolor, auxilio un dolor de horrible. un, sí, de un humano, quería que alguien los rescatara, no quería morir. Bueno, tal vez estoy pensando equivocadamente, pero yo lo sentí así. Fui, paré los autos eh, y agarré el perrito, me quité un suéter, lo agarré y lo saqué de ahí del tráfico. Después, bueno, para no hacer la larga, le llevé al veterinario, se estuvo como 2 semanas, gracias a Dios lo rehabilitó y todo salió bien. Pero en ese transcurso puso un letrero ahí donde lo atropellaron, diciendo que si habían perdido un perrito, y gracias a Dios
se comunicaron conmigo, le dije que estaba en la veterinaria y bueno, punto, se lo llevaron. Pero resumiendo, doctor, es muy difícil encontrar a personas que lleven la teoría de esta grandiosa conocimiento de Jesús a la práctica. No es fácil. Yo, a mi edad que tengo, doctor, he conocido, pero a muy pocas personas, muy pocas. Ese es mi comentario, doctor. Muchísimas gracias, Mari. Imelda, adelante. Ay, pues con lo de los animalitos yo creo que igual al maltrato, ¿no? De nuestros semejantes. Hay veces hasta de los padres, ¿no? De que ahorita, me comentaron porque estoy viendo a un señor que ya es un adulto mayor y me comentaba que no tenía dinero, ¿no? Sí. Y entonces a mí se me hizo así como de, no se preocupe, o sea, yo lo veo y después vemos, ¿no? Y yo creo que el señor comentó en su casa, pero pues él recibe la pensión esa que dan y algo ha de haber comentado porque vino el hijo y dijo que él no estaba enfermo, ¿no? Ajá. Que nada más estaba haciendo y que él no iba a pagar del dinero porque eso era lo que les alcanzaba como para vivir, ¿no? Y yo le dije, pues yo no le estoy cobrando ahorita al señor, o sea, él y yo tenemos tratos, ¿no? O sea, separados. Y ya después el señor me dijo, yo le voy a pagar. Dice, nada más que cobre, pero le voy a decir a mi otra hija. Dice, porque él es el que va y saca el dinero. Y entonces yo Qué sí, chistosito. Él es el que maneja la lana. Ah, entonces eso es maltrato, ¿no? así es. Y esas No solamente es es, maltrato, es falta de respeto al padre, a sus decisiones, es un egoísmo porque se quiere quedar con el dinero del papá y es una cosa que hasta en la ley se llama ingratitud. En la ajá, ley, También, en el Código Civil dice que nosotros debemos de ayudar a nuestros padres al igual que ellos nos dieron cuando fuimos bebés o cuando fuimos niños. Hasta delito es, imagínate, ¿sí? aparte de pecado, maestro. Así Es es, un fraude también. así es. Marichuy, adelante. Gracias, doctor. Bueno, considero que una de las cosas con las que yo me quedo de lo que usted nos compartió es no perder el enfoque en el sentido de tener esa gratitud por todo lo que tiene vida en este planeta, porque como usted nos hizo el recorrido de cómo es que Dios formó este planeta, cómo es que tenemos vida, pues sí tenemos que tener respeto por todo, las plantas, la naturaleza, los animalitos y más aún por cada uno de nosotros. Entonces, considero que debemos de mantenernos en ese enfoque. El respeto por la vida es una manera también de contribuir a la gratitud hacia Dios por lo que nos está dando. Gracias, Marichuy. Luis, adelante. Quitó Luis la mano. Está Mark Toluc. Adelante. Supongo que de Toluca o algo así. Así es. Hola, doctor, buenas noches. Bueno, muchas Sí. gracias por la palabra. Bueno, de antemano les comento que tanta información me ha llegado a dejar un poco más preocupado y acongojado, no solo por toda la información, sino porque es un designio del Padre e independientemente de esto, me hace llegar a una retrospectiva y unas conclusiones muy fuertes. En primera, que
soy un neófito y me considero un ignorante de todo esto, pero en el día a día se está viendo e individualmente de lo que uno pueda leer, escuchar, aprender o estudiar, viene el otro punto, en el que es la práctica. Lo podrás escuchar, lo podrás ver, pero a veces no queremos interactuar con ese tipo de circunstancias o realidades o sentimientos. Y cada día puede ser, aunque parezca muy igual, las perspectivas pueden ser diferentes y no estamos entendiendo, o bueno, voy a hablar en mi caso, no estamos entendiendo el designio divino para poder ser una herramienta para mejorar, dejen ustedes del mundo, sino mejorarte a ti mismo para que tú puedas ser un mejor ejemplo. Y para hablar de ejemplos, cuando eres padre, entonces, ¿qué le puedes dejar a tus hijos? Y ahí creo que es un eslabón importantísimo para que nosotros como sociedad podamos ser mejores. Pero bueno, independientemente de eso, me voy más con lo individual. O sea, ahorita me ha dejado una tarea, doctor, de verdad, de investigar, de proponer, de verme hacia mi interior. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Obdulia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muy interesante todo lo que nos explicó el día de hoy. Lo que estaba comentando en un inicio de la vida de Moisés, justo hace como 3 semanas, digo, lo que son las películas, pues le quitan, le ponen cosas, ¿no? O sea, a veces siento que pues, no es 100 al 100. Hay una película en Netflix que se llama ¿qué es de la vida de Moisés? Es como una serie o algo así. Pero aquí en el sentido de lo que son los mandamientos, mi humilde opinión es que la distorsión que se ha venido generando desde aquellos ayeres también influye mucho el juego de palabras, porque cuando usted dice es una ley, pues como personas ya lo sentimos como un gran peso. Pero si se dijeran son principios, yo creo que las personas no lo tomarían así como tan fuerte, como que es obligado. Así como en muchas sí, situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, soy una de las personas en que está en contra que digan la lucha contra el cáncer. Si de por sí la persona ya tiene moralmente ahora sí que la moral baja por tener ese padecimiento y todavía le dicen lucha, o sea, la ponen a esforzarse más a nivel mental, es mi humilde opinión. Entonces, yo creo que desde ahí también la, la imposición de las palabras con la política, la religión y todo. Ya al final de cuentas es control, ¿no? Pero creo que sí también nos llegan por el lado psicológico. Es mi humilde opinión, profesor. Muchas gracias. Sí, claro. No estamos hablando de religiones, sino de lo que les he comentado en todas las clases es que, o intento hablar de teodicea, ¿no? Que es la parte de la filosofía que estudia a Dios desde las diferentes perspectivas, ¿no? No es defender una religión X, sino resaltar aspectos importantes de cada visión, ¿no? Adelante, Luis. Sí, claro. Una última pregunta, profesor. Sí. Desde hace rato la quería hacer cuando empezó a hablar como de diferentes como culturas. ¿De dónde salieron los masones? ¿La qué, perdón? Los masones, Ah, la masonería. la masonería nace, bueno, masón quiere decir albañil. Nace en Francia, el nombre masón es albañil y, y nace en Francia para conocer de alguna manera también las enseñanzas
de diferentes tradiciones y se supone que en su mejor expresión, igual que los Rosacruces, por ejemplo, es ayudar al mundo a entender estas cosas y a practicar este tipo de verdades. Sin embargo, pues hay grupos que lo distorsionan para obtener poder, y para hacer relaciones que les implique conocer amigos que tengan poder, pero eso no es el origen real de la masonería, sino el estudio de, de todo este conocimiento. Igual que, por ejemplo, los Rosacruces, ¿no? O sea, no tienen nada de malo en sí. Lo malo lo hacen los hombres, ¿sí? No el principio general por el cual fue creado ese grupo, que en general es un grupo de estudio. Es como cuando se junta la gente a estudiar la Biblia, por ejemplo, ¿sí? Y hay muchísimas ramas de la masonería, ¿eh? Muchísimas, y tradiciones diferentes. Y sí, Ok, sí, porque desgraciadamente se ha yo utilizado. recuerdo hace muchos Sí, años adelante. que personas que ellos normalmente, quien hace ese tipo de prácticas, como que no lo dice, como que es una forma como de bajo perfil, pues que lo llevan a cabo. Pero yo tenía entendido que sí son personas que se dedican a estudiar muchísimas cosas, ¿no? Pero anteriormente igual no aceptaban a mujeres, pero creo que ahora ya empiezan. Pero como dice usted, ya con más distorsión al respecto, ya más como negocio de que a ver con quién hago migas para, como dice usted, tener poder y tener control de algo, ¿no? Sentirse De- poderosos, ¿no? yo creo que depende de cada persona. Yo creo que uno de los hombres más amorosos que he conocido, que fue el doctor Juan Pedro, que falleció el año pasado, alguna vez a lo mejor lo llegaron a ver. Nadie sabía que era el máximo grado de la masonería, ¿no? Y él jamás lo decía, solo nos los decía a sus amigos cercanos. Y él sí era un ejemplo adecuado de masonería. O sea, eh, porque era un hombre amoroso, un hombre preocupado por su país, por sus pacientes, por todo, ¿sí? Entonces depende de cada persona y para qué utiliza el conocimiento, ¿no? Ujú. Sí, así es. Muchas gracias, profesor. Sí, de nada. Adelante, Luis. Sí, buenas noches, ¿sí me escuchó? Sí, perfectamente. Gracias, doctor. Buenas noches a todos los compañeros. Este, perdón, doctor, me equivoqué de botón y me salí, pero ya volví a entrar a la ponencia. Sí. Muy interesante la historia, es parte de la historia de la humanidad lo que nos acaba de mostrar, y gracias. Nada más son comentarios que tengo que aprendí desde la preparatoria, ¿no? Decían un doctor, pero era doctor en filosofía, en la materia de historia nos decía que lo más seguro era que en lugar de que Dios haya creado al hombre, el hombre creó a Dios para cubrir esa necesidad interna de pues, de poder, como para poder estar tranquilos de lo que no podemos controlar, de lo que desconocemos. Entonces, y también nos hablaba que, por ejemplo, el milagro de la vida, ¿no? Un ejemplo, cuando nace un bebé, un niño, eh, me decía, ¿por qué decimos que es un milagro, no? ¿Por qué no decimos, en lugar de ser un milagro de Dios, por qué no ser un milagro de la naturaleza, ¿no? En algún tiempo lo practiqué, lo puse en práctica y como que, no sé, fueron años difíciles, ¿no? Hasta que me volví a acercar nuevamente me hice nuevamente a mi hijo de Dios. Yo no
él no se alejó de mí, más bien yo lo alejé de mí. Y muchas cosas mejoraron, ¿no? Muchas cosas mejoraron. Eh, eh, Puedo decir que en algún momento fui católico o soy católico apostólico romano por cuestiones de los padres, ¿no? Ahorita puedo decir que soy gnóstico, pero no dudo de la existencia de Dios, ¿no? De la existencia de Dios. También antes hablaba de un Dios, era un Dios cruel, antes, ya después de cuando viene eh, Jesucristo, bueno, ya hablamos de un Dios de bondad. Entonces, hay muchas cuestiones que tengo, todavía estoy en búsqueda de ese ser, eh, pero, pero más tranquilo. Muchas gracias, doctor. Me gustó su plática. Gracias. Y de nada. Fíjate que con Moisés te puedes encontrar a un Dios, aunque sea del Antiguo Testamento, no es tan malo. O sea, en realidad, a pesar de que traicionan muchas veces el pacto, gracias a la intervención de Moisés, evita una crueldad excesiva, digamos, ¿no? Este, y por otro lado, pues sí, no importa en qué Dios creas, ¿no? Por ejemplo, nuestros antepasados en México, pues también creían en un Dios único, creador de vida, en el Señor creador de vida, ¿verdad? Y agradecían también la existencia de todo, ¿no? Adelante, Miguel Román. Sí, doctor, muy buenas noches a todos. Sería interesante que también en un dado momento tocara el Dios al que respondió Albert Einstein cuando se le preguntó si creía en Dios, y él dijo que creía en el Dios de Spinoza, que usted Ok, lo debe de conocer muy bien, y creo que para mí, muy en lo personal, como dijo también la señorita, desde mi humilde opinión, eh, yo creo que es el Dios que en realidad existe, no un Dios que es propiedad de una religión o que está solamente prisionero en un solo lugar, ¿no? Sino que es una vibración, o como cada quien le quiera llamar, que existe en todo el universo, ¿no? Eso es lo que yo le quería comentar. así es, y tampoco tiene género. Correcto. Así es. Gracias. Eh, Adelante, doctor Enoch. Buenas noches a todos. A título personal, maestro, y pues bueno, de estos dos personajes que en la ponencia que habló, y la relación que existe con Dios, ¿no? Moisés es elegido por el Creador, por Dios, para liberar a un pueblo, ¿no? Y trasladarlo sobre el Mar Rojo. Y ¿por qué se relacionan con Jesús? Porque Moisés libera al pueblo de Israel de la esclavitud, y Jesús promete liberar a la humanidad de la esclavitud espiritual. Se van relacionando uno con el otro, y Moisés entrega la ley, que son los 10 mandamientos, y Jesús trae la gracia y el perdón para buscar la vida eterna, ¿no? Se relacionan mucho, pero al final creo que cada ser humano, por convicción, por necesidad o por, como dijo el compañero Luis, volver a reencontrarnos con un ser espiritual, va a depender mucho de qué estemos atravesando como seres humanos y qué camino estamos forjando o labrando, ¿no? Sí Y es. en base a eso es el yo consciente, el fondo que se busca del ego y de la persona para poder subsistir
porque no podemos ser materialistas, tenemos que tener siempre un apego espiritual para poder sentirnos como seres humanos y no como un ser material vivo. Eso es Claro. todo, maestro. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, recuerden que los indígenas, como siempre les digo a mis alumnos, los indígenas que ven en la calle vendiendo sus productos artesanales, comida o lo que sea, y prefieren entrar a la tienda en vez de comprarle a ellos, recuerden que no son parte del paisaje, son seres humanos que están ahí por necesidad, porque vienen de sus pueblos donde no tienen nada y tratan de subsistir y a veces hasta duermen en la calle, ¿no? Y, y como lo han dicho, ahorita me sorprendió el Antiguo Testamento y eh, muchas formas de ver la vida, todos somos iguales en dignidad, ¿no? Adelante, Francisco. Levantó la Buenas mano. noches, doctor. Sí, Buenas noches a todos mis compañeros. Hace tiempo, bueno, contexto, trabajo en un hospital psiquiátrico sí, infantil y en algún momento también hicieron una ponencia en relación a justamente el sanar y empezaron a dar un pequeño contexto histórico de que incluso justo desde los hebreos, ellos trabajaban mucho al hombre como sus esferas, ¿no? Como una globalidad, ¿no? Para ellos, empezaron como a decir que incluso Dios le da la sabiduría al médico para que pueda sanar, ¿no? Desde ahí se tiene ese concepto del médico como sanador por parte de Dios. Asimismo, dentro de sus modelos de sanación, estaba mucho el higiénico y preventivo. Ellos, por ejemplo, sí tenían la idea de la enfermedad como un castigo divino, pero al mismo tiempo empezaron a implementar lo que nosotros conocemos como cuarentena, ¿no? Ellos ya empezaban a aislar a los contagiosos y obligaban a hacer el lavado de manos. Como lo decía, incluso antes de rezar y antes de varias acciones, se tenía esa concepción de lavarse las manos, de lavarse la cara antes de, y al mismo tiempo se respetaba mucho el sanar al individuo, al hombre. Entonces también empezaban con ese lavado de manos justo antes de tratar al paciente. Y también, por ejemplo, el tema de comer cosas que estuviesen en estado de descomposición, también empezaron a quitar esa práctica y la hacían ver como que el hombre tiene que comer algo sano para que su cuerpo esté sano, ¿no? Y si comías algo que estuviese mal, ibas de alguna forma contra Dios porque estabas dañando ese cuerpo que te había dado Dios, ¿no? Dentro de la salud mental, ellos daban un proverbio, ¿no? Que se me quedó de alguna forma guardado, que decía, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu abatido seca los huesos, ¿no? Dando a entender, pues como, a lo mejor como los chinos, ¿no? Que decían que si la persona estaba triste, se tenía que fortalecer esa parte del corazón que es la alegría, ¿no? Digo, haciendo una pequeña alusión ahí, pero ya tenían ese concepto de que un corazón alegre es una buena medicina, ¿no? Y bueno, se decía también que empezaron a ver el cansancio mental como un problema y en el Sabbat daban ese descanso prácticamente a todos, ¿no? Porque también tenían ese concepto muy pensado en cuanto a que el estrés continuo del trabajo enfermaba también al hombre. Y, y pues bueno, es una pequeña participación que
que les doy en cuanto a lo que en algún momento también nos expusieron. Muchas gracias, maestro. No, de nada, muchas gracias, tocayo. ¿Alguien más?